Hola familia, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Entre tú y yo. Soy Alejandro Cuervo y siempre un gusto compartir con todos los presentes, como cada tarde de sábado por Cubavisión, el canal de todo a las 2 de la tarde, Cubavisión. Hoy tendré la posibilidad de compartir, de conversar con una actriz que viene toda hecha miel, ¿sí? Hablo de Nadia, la protagonista de Ojo de Agua. Yura López, aquí con sinceridad y sin secretos. Pues sí, la bienvenida y las buenas tardes a Entre tú y yo, a Yura López. Un aplauso, equipo. Ay, muchas gracias. Qué placer, qué El placer privilegio. es todo mío, de verdad que sí. ¿Primera vez junto a nosotros? No, estuve una vez cuando mi primera novela, estuvimos Un un grupo de grupo actores. de actores y Sí, la bueno, primera vez sola. sí, la Hablar primera vez sola, sí, de tu sí. carrera. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Me siento muy bien, realmente, sí. Artísticamente, eh, ¿estás en el momento que hubieras querido, que soñaste, que quisiste? Sí, pudiera decir que sí. Realmente yo en la vida he tratado de aprovechar todo lo que ha llegado a mí, de pasarla bien y de aprender de todo lo que llega. Entonces, pero sí, bueno, creo que es un momento bonito porque es mi primer protagónico en una telenovela y lo estoy disfrutando. Qué bueno, me alegra mucho, pero se impone conversar de tu origen. Ujú. Eres nacida y bueno, y criada, como se dice en buen cubano, en una de las ciudades con un movimiento artístico bien fuerte, Santa Clara, Santa Clara, Villa Clara, el centro del país. así mismo. ¿Cómo fue tu niñez? A ver, yo siempre fui una niña que me gustaba mucho jugar a los personajes. O sea, desde pequeña no tenía la idea de que iba a ser la gran actriz, ni actriz, no, no pensaba en eso, pero sí ya tenía inclinación con la creatividad, con ponerle voces a las muñecas, encarnar personajes. Imitaba mucho las novelas que estaban poniendo, imitaba a los personajes. Y una tía mía me llevó a hacer las pruebas a un grupo que se iba a formar en Santa Clara, que era de teatro para niños. Y bueno, entré con 11 años en ese grupo y ahí yo siempre digo que descubrí la magia del teatro, con Margot Álvarez, con Luis Cabrera, con todos los amigos que tenía ahí en el grupo. Hicimos obras muy bonitas y creo que ahí nació el bichito ya de decir, esto es lo que yo quiero ser actriz. Y representaste, interpretaste muchos personajes ya con esa temprana edad Sí, en obras de en teatro. obras de ¿Y teatro, cantata de cómo amor, combinabas esas obras, el tiempo artístico con la escuela? ¿Eras buena en la eso. escuela? Sí, sí, era gracias a mis padres que bueno, me levantaba todos los días, todos los sábados, porque lo hacíamos los fines de semana, y me llevaban a la UNIAC, que era donde radicaba el grupo de teatro. Y bueno, allí ensayábamos y también tenía que sacrificar mucho tiempo bueno, De de jugar. jugar, de diversión, pero lo disfrutaba muchísimo porque para mí eso era un juego, fíjate. Yo no descubro hasta que entro después en la Escuela Profesional de Arte, que es la ENA, ¿no? Pero bueno, en provincia realmente la seriedad de ser actor, porque para mí al principio era todo un juego, yo la pasaba muy bien, no era estrés, en el sentido de que ahora sí en la escuela ya es prepararse para una prueba, que te van a evaluar, y entonces la pasaba muy bien, no fue un tiempo de niñez que robado ni nada por el estilo, fue Era una parte del juego y fiesta, del disfrute. Entonces exactamente, entras a la Escuela Nacional de Arte de Santa Clara. de Santa ¿Pensaste en Clara. algún momento quizás en trasladarte? He conocido muchos casos de actores que quizás empiezan en sus provincias y después, bueno, tienen el interés para graduarse y formar Sí. parte quizás de proyectos en la capital, donde hay muchísimas más oportunidades para todos nosotros de cambiarse. ¿Lo pensaste en algún Bueno, momento? en mi caso, a ver, yo hago las pruebas, hacen captaciones en Santa Clara para la ENA ese año y no aprobé las pruebas. Te presentas a la ENA de La Sí, Habana. porque no sé si todas, yo creo que lo hacen, que hacen los talleres estos por provincia. Ujú. Me presenté y no aprobé las pruebas ese año en la ENA. Y ese mismo año deciden abrir un grupo de teatro porque en la Escuela Samuel Feijó no existía actuación. Estaban las otras especialidades, pero actuación no. Y justamente ese año se abre la especialidad de actuación y bueno, yo felizmente pude entrar ese año ahí
en la Escuela Profesional de Arte. Bueno, me parece muy importante, sobre todo para muchos jóvenes que pretenden ser actores, para muchos que se presentan en las Escuelas Nacionales de Arte y que son un por ciento muy bajo los que aprueban. O sea, se Exacto. presentan cientos y cientos de niños y solo escogen unos pocos 10 o 12. E igual no determina si Claro, tienes el talento y si exacto. sobre todo si tienes las ganas y la dedicación. ¿Cómo lo lograste en tu provincia? ¿Cómo fue? ¿Cómo recuerdas ese proceso en la Escuela Nacional de Arte de Santa Clara? Fue un tiempo bonito, creo ¿Es que solo de la fue, provincia de Villa Clara o se presentaban muchachos del centro del sí, país? del centro del país, de Cienfuegos, Santi Espíritu, ¿Fuiste del primer curso de esa el escuela? primer curso de esa escuela. Entramos 30 alumnos y creo que fue un gran experimento porque los profesores que tuvimos eran actores, no eran profesores, eran actores de grupos de teatro de la provincia y entonces conjuntamente hicimos este camino porque ellos tampoco sabían a lo que se enfrentaban, ¿no? Con Con la prácticamente docencia. niños, la docencia. Y tengo muy buenos amigos de ese tiempo, fue muy bonito. ¿Qué obras recuerdas, qué clásicos que siempre se Bueno, montan en la hicimos escuela? Aire Frío, hicimos, bueno, fueron muchas, Tuvieron la hicimos, oportunidad, porque recuerdo que en varios momentos de las escuelas de arte se hacían festivales donde se unían, se presentaban proyectos de varias escuelas de arte del oriente, del centro. ¿Participaste tú en algún no, festival o en porque aquel como momento te todavía? cuento, fue el primer grupo, todavía estas ideas no estaban y entonces no pude disfrutar de eso, porque sí sé que muchos compañeros que vienen después se conocen con los actores que estuvieron en la ENA, en su misma generación, pero nosotros, como fue el primer grupo, fue el grupo de iniciarse en todas estas Pero no cosas. te gradúas. ¿Qué ocurre con Yura? Bueno, ¿Tenías ya quizás la idea, las ganas de venir a La Habana o eso surgió después? sí, estaba, porque yo hice las pruebas de LISA en el cuarto año, que es el año de la tesis, y no lo apruebo. La- Siempre he sido como la primera vez no, pero bueno, la segunda vez sí. Entonces no las apruebo y ya tenía que pasar servicio social. Y descubro el dramático de la W, de la CMHW, que es una emisora importantísima en Santa Clara. Y comienzo a hacer radio dramatizado. Y fue una experiencia muy bonita realmente porque yo ese mundo lo desconocía y tuve la oportunidad de hacer programas que yo crecí ¿Qué escuchando. escuchabas? Pañoleta Azul era es un programa que todos los niños escuchábamos en Santa Clara antes de ir para la escuela. Y bueno, tuve la oportunidad de trabajar en él y bueno, en novelas, en policíacos, radiales. Y luego de esto, dejo un año por medio de las pruebas de LISA y entonces me presento en las pruebas de LISA y bueno, finalmente las aprobé. Y ahí es donde te conozco a ti, Así es. porque hicimos juntos la prueba de la escena de teatro cubano. Boca Chula hiciste tú, si mal no recuerdo, y yo hice Santa Camila. Así es. Y ahí, Coincidimos en bueno, el grupo. ajá. Y entonces, bueno, ¿Cómo recuerdas la radio? Porque además eres de esas actrices que ha estado, bueno, cuando tienes algún proyecto televisivo, como los has tenido quizás de mucho tiempo, ujú, te has separado, pero has estado todo el tiempo, porque además te he escuchado, soy fiel oyente de la radio, en la radio. sí, Esa experiencia en Santa Clara, después acá en La Habana, es una escuela, como dicen muchos sí, es actores, una es escuela. imprescindible. ¿Cuánto te ha aportado para ti Me ha la radio? aportado muchísimo. Y es un medio que se subvalora mucho, porque siempre se ve la imagen de los actores de la radio como engolados, como que no sienten. Y es lo mismo, es actuar, es transmitir, es sentir. Es lo mismo, lo que pasa que cada medio tiene Sus su, peculiaridades. exactamente, y su manera de hacer. Pero ha sido una escuela que he disfrutado muchísimo y muy difícil, ¿sabes? Yo me pongo muy nerviosa cuando voy a hacer radio. Sí. Llevo tiempo haciéndola, pero siempre que voy a hacer radio me pongo nerviosa. Entras al Instituto Superior de Arte, de alguna forma cumples un sueño de Sí, estudiar cómo en no. en la Sí, Universidad de sí, las sí. Artes. ¿Qué profesores te marcaron? ¿Qué profesores fueron importantes en tu formación? ¿Qué experiencias, qué obras, qué compañeros recuerdas? Sí, el tiempo de Elisa fue un tiempo lindísimo, que los primeros 6 meses fueron bastante difíciles para mí. Yo nunca me había becado, no había estado lejos de la familia y bueno, adaptarme a aquello me costó un poquito, pero ya después me encantó. Y siempre digo que es la universidad de las artes y de la vida. Aprendí muchas cosas allí, tuve muchos profesores que aportaron en todo mi crecimiento. Y recuerdo a Mayra Mazorra, que fue mi maestra, Sí. sí,
y después he tenido la oportunidad de trabajar con ella y ha sido hermoso realmente. Maravilloso. ¿Con qué obra te gradúas? ¿En qué año aproximadamente? Me gradué, bueno, los años, soy muy mala para los años. Sé que ya hace bastante tiempo que me gradué de Lisa. Estando en la escuela, ¿hiciste algunos trabajos profesionales o te dedicaste 100% a Sí, la hice escuela? algunos trabajos profesionales. Estuve en Chile, hice una película de cine independiente. Participé también en un festival de teatro allá. Hice algunas cositas de conducción aquí en La Habana. ¿Fuiste por la película o allá te presentaste y No, fuimos por el festival de teatro y por la película. Fue una cosa de un convenio que se hizo y hicieron un casting aquí, seleccionaron a los actores que querían para la película. Y bueno, bueno, estando estudiando, una sí, no, fue oportunidad una tan grande como esta, oportunidad cómo lindísima lo con Katia viviste? Caso que nos llevó y fue buenísimo, fue muy bueno. Fue una experiencia totalmente nueva porque, bueno, fue hacer cine en otro país, compartir cultura y, bueno, sí, la disfruté también. Te graduaste. ¿Qué ocurre contigo en La Habana? Bueno, me graduó y entro en el grupo de teatro Gaviota. Y, bueno, ahí también empiezo en la radio, en Radio Arte, que es en el grupo donde me he mantenido hasta ahora. Y bueno, ahora ya lo veo de una forma un poco más personal porque estamos haciendo una obra que ha partido de mí, o sea, la idea de crear esta obra conjuntamente con 2 actrices y esperamos que este año pueda presentar. Bueno, entro en este grupo y que hice muchísimas obras, que he estado, por supuesto, intermitente con los temas de la televisión, la radio, pero es el grupo que me ha acompañado hasta hoy. Y que todavía eres parte de él. Sí, cómo Ay, no. qué bonito. Ahí se crea como una gran familia. Y ahora Sí, te sí, propongo sí. hacer una pequeña pausa. Está Enseguida bien. regresamos y seguimos conversando, bueno, de muchísimos temas con Yura López, aquí en Entre tú y yo. No soy de esos niños que desde niño fueron lumbreras para los demás. Nada de eso. Pero Camagüey lo vio nacer con la luz de una estrella. Son los 2 medios que más yo admiro, radio y televisión. Y el tercero de los que más amo es la actividad en vivo, actuarle para el público. Y el público lo consagró incluso en el arte de los pentagramas. Yo nunca me he sentido cantante. Yo cantaba, pero no era cantante. Si no me pongo colorado, tú sabes por qué. Gracia y maestría en el arte y las declaraciones del maestro Alden Knight. Es la bandera cubana, la más linda de la tierra, porque cada parte encierra una idea soberana. Hoy todos lo consideramos un ícono de la actuación, de la locución, de los medios de comunicación en Cuba. Pero en los orígenes de su carrera, ¿quiénes eran los íconos de Alden Knight? Los cantantes. ¿Fue esa admiración por la música la que lo llevó a convertirse también en un intérprete, en un vocalista? Sí, pienso que sí. Porque de muchacho me gustaba mucho estar tocando sobre las mesas. Todas son iguales, todas son bonitas. Usted llegó a grabar un disco, pero no lo hizo como músico, sino como declamador. ¿Fue un asunto de suerte? ¿Fue una gran oportunidad? ¿Fue que usted buscó ese camino? Fue una gran oportunidad porque cuando yo empecé a hacer estas cosas, había un poema de Hugo de Avieri que él escribió a su manera y que yo dije en la forma que yo quise. Y acudí a mi padre, jamaicano, y empecé a decir el poema como jamaicano. Negra mi papá yumiaca, negra mi no viene más. Como la gente de Jamaica, mi padre lo hacía también, cantaba muchos calipsos. Yo hice como una mezcla entre los calipsos y ese poema y se creó estas cosas raras de una mezcla entre la canción y la poesía. Le gustó al público, le gustó a la empresa disquera y se grabó aquello, una locura. Quiero un sombrero de guano y la bandera. Yo tenía otras cosas, quiero un sombrero de guano y la bandera y 1000 cosas así, raras. No había una disciplina anterior a aquello que se estaba haciendo. Aunque no lo declare por modestia, fue cantante. Quiero una guayabera y un son para bailar. Y en el combo Los Yoyo, para la televisión cubana, afinó personajes provocando infinitas emociones en el público infantil de todo el país. Todas me recuerdan
a las florecitas. La programación infantil de la radio y la televisión estaba discriminada. Yo recuerdo que en una ocasión una señora que dirigía la programación infantil me llamó un día y me dice, oye, antes te quieres poner un programa de niños, ¿tú vas a trabajar en eso? Y yo sí. Dice, sí, digo, sí. ¿Cómo uno va a negarse a trabajar para los niños? En aquellos años, 70, 60, 80, no sé. Y hablando con Enrique Almanza, yo le pregunté en una ocasión, ¿y las canciones para niños no pueden tener todo el sabor de la música cubana? A los niños les gustaba más la música bailable que la música para los niños. Y empecé a hacer aquellas cosas. No son buenas. No digo que no sean perfectas. No son buenas, son maravillosas. No. Ni maravillosas. De verdad que no. Pero a partir de ahí, otros compositores y compositoras empezaron a escribir música cubana con el sentido para los niños. Amigo sincero, vale más que el oro. Lo dice el abuelo, que saberlo todo. Tal vez algunos no lo sepan y otros no lo recuerden, pero las musas caprichosas del maestro Alden Knight también lo hicieron compositor. Una etapa en que muchas de las canciones que yo hacía se hicieron populares. Cuando íbamos a la casa de los compositores, había veces, para mí, más recompensa que para compositores verdaderos. Porque se repetían mis canciones más que las de muchos compositores. Son de los niños, son de cariño. Al niño que no le guste lo que tú estás haciendo, le vas a conocer muy bien la espalda. Si dice porque se va a ir, no le interesa y no tiene compromiso con nadie. Gran artista y gran ser humano. Ese es el maestro Alden Knight, quien seguirá dejando testimonios aquí entre tú y yo. Trabajar con niños, hacer estas cosas que hacemos habitualmente, nos alimenta a ser mejores personas. Reitero las buenas tardes y la bienvenida a Entre tú y yo. Seguimos conversando con la Nadia de Ojos de Agua, Yura López. Pero de eso hablaremos más adelante, para cerrar con broche de oro con esta telenovela que estás protagonizando. Primera vez que protagonizas una telenovela, Sí, ¿cierto? la primera vez. Pero antes hubo una primera oportunidad en televisión junto a Loisis. Me estabas comentando en la pausa, un Tras la Huella. Un Tras la Huella. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste? Una de mis mejores amigas le dice a Loisy, tú tienes que conocer a Yura, hazle casting, por favor. Y entonces, bueno, me presenté con Loisy, me hizo el casting y me llamó, me dijo, sí, vamos a hacer un Tras la Huella. Fue una escena corta, pero bueno, fue mi primera aparición en la televisión cubana. Así es, y el karma de la vida hoy formas parte del Así equipo mismo. fijo de Tras la Huella. Algo que nunca me imaginé, realmente. Así es. Tu primera telenovela, Cuando el amor no alcanza, Cuando el amor no dirigida alcanza. por Jorge Alonso Padilla, un director que, bueno, es parte de la historia de la televisión cubana, que aprovecho, le mando un abrazo siempre con sinceridad y sin secreto. ¿Cómo llegas a esta telenovela? Bueno, Mayra, como te había dicho, fue mi maestra en Elisa y desde ese momento siempre tuvimos una relación muy cercana. Me dice, Padilla va a hacer una novela y están buscando una actriz para que haga mi hija. Yo le hablé de algunos alumnos míos para que vayan a hacer el casting, para que los pruebe. Y bueno, le comenté que tus características, ¿no? Y entonces, bueno, fui a hacer el casting, Padilla me vio, hice como 3 castings y bueno, finalmente quedé para el personaje de Yanesi y la hija de Mayra Mazorra, Así que fue qué- una qué experiencia privilegio trabajar con espectacular. esta gran actriz Sí, cómo no. que ahora mismo nos encontramos rodando juntos una telenovela. ¿Cómo lo viviste? La telenovela es un trabajo duro, un trabajo difícil, sobre todo cuando Sí. lo haces por primera vez. No se graba por orden, se hacen muchísimas escenas Sí, cómo no. diario porque hay que cumplir un plan de grabación. ¿Cómo te preparaste? Yo, me ayudó mucho Mayra porque estudiábamos juntas. Yo me iba para su casa y estudiábamos juntas las escenas, porque en el día teníamos que hacer muchas escenas. Cuando aquello todavía se grababan en los estudios del ICR. Y por una situación que se dio, nosotros tuvimos que hacer nuestro set completo. Sabes que a veces, o sea, por la mañana grababa un set y otro set por la tarde. Bueno, en ese tiempo tuvimos que hacer una tirada así larguísima de nosotras dos 18, prácticamente, 20 escenas exactamente, y terminábamos muy agotadas
pero con su ayuda fue maravilloso, igual que con todo el equipo, que siempre quiero agradecer a todo el equipo técnico de esa novela, a todos los que estuvieron involucrados porque me ayudaron muchísimo. ¿Y cómo sentiste ese choque con el público? Quizás un Tras la Huella lo ve tu familia, lo ven muchos cubanos, pero para quizás Sí, fijar esa imagen, creo que la telenovela es el escenario perfecto. sí. ¿Cómo llegó a la popularidad? ¿Cómo fue ese choque con la popularidad? Ya no es lo mismo estar en la calle siendo una persona Claro, común que quizás ya siendo una actriz con cierto reconocimiento por el sí. público. ¿Cómo lo viviste? ¿Te gusta? ¿Te gustó siempre? ¿Lo soñaste? ¿No tanto así? A ver, yo lo disfruto porque realmente ese es el termómetro de saber si al público le está gustando y además que lo hacemos para el público. Entonces, cuando tú recibes eso que tú estás dando, pues es muy bonito. Y fue muy cómico porque yo al principio que empieza a salir la novela, yo decía, ay, no están así como dicen, nadie me conoce, yo sigo saliendo a la calle y nadie me conoce. Después empezaron a conocerme y yo decía, ay, ya me conocen, qué bonito. Y después, ay, Dios mío, ya yo no sé qué hacer, ya yo Déjame no sé, tranquila ya. ya yo no sé cómo, porque entonces en todas partes, mira, y si quería saber la novela. Pero es lindo, yo siempre agradezco mucho eso porque es lo mejor que te puede pasar, que el público agradezca tu trabajo, que se Que quiera, acerque, que te quieran. Y yo agradezco que te muchísimo eso, feliciten. que te feliciten. Eso es hermoso, de verdad que sí. Bueno, termina la telenovela, también hemos coincidido, aunque no sea directamente, en varias series. Ujú, Ha sido parte ujú. de varios personajes Sí, importantes. en Conciencia, en Amores y Ahí Esperanza, en coincidimos también. Uno, Lucha contra Bandidos, Vivir del Cuento, de hecho hice algunos capítulos. Tras la Huella, cuando aún no era del elenco principal. Y así, siempre he tenido como trabajo, quizás no, bueno, y la neurona, que desde Sí, que entré, desde que desde que entraste entré ya en la eres parte neurona, soy también. parte de la neurona, así como no. Siempre he tenido como mi lugarcito en programas así de la televisión. ¿Qué personajes recuerdas quizás con un poco más de dificultad? Sobre todo quizás en estos programas seriados que son monotemáticos, que son Sí, historias fuertes, difíciles, sí. que te tocan, que te de cerca o quizás que te costaron un poco Sí, de bueno, trabajo. tengo que hablarte de Lucha contra Bandidos con Nereida porque es inspirado en un personaje real, es un personaje negativo y además que tuve que enfrentarme a él estando embarazada sin yo saberlo. Yo atravesé los pantanos, me monté a caballo, me revolqué por el piso, todo sin saber que yo estaba embarazada, o sea, riesgos para un embarazo, pero bueno, mi hija dijo, aquí estoy yo Y estaré. y estaré, gracias a Dios. Y entonces, ¿terminaste la serie, ya se notaba la barriguita No se notaba mucho pero ya porque estabas tenía, embarazada? sí, pero ya estaba embarazada, ¿Y pero fue una cómo sorpresa, llevaste, cómo se lleva Yura, que sabemos que es bastante difícil para una sí. actriz, donde tienes que quizás alejarte de personajes de oportunidades laborales, pero viene lo más grande, lo más deseado y querido en esta Sí, vida, que es un hijo, un hijo. y esta vez fue una hermosa niña. Sí, Eva ¿Cómo se Melí, llama? Eva Melí. Ay, qué nombre más Sí, lindo. y es mi felicidad. Yo creo que ser madre es la tarea más difícil y ser padre también. Es la tarea más difícil que no, o por lo menos que me ha tocado a mí. Pero voy creciendo día a día y voy aprendiendo, ¿sabes? Porque nadie nos enseña cómo ser mamá y ser papá. Pero me da tremenda satisfacción y creo que es un logro hermoso. Cuando yo miro a mi hija, ya eso me da fuerzas para todo. No te digo que todo es lindo porque a veces se edulcora mucho. Es muy complicado. Es muy complicado. A veces yo digo, ay, Dios mío, dame fuerza y paciencia, y que tengo bastante paciencia, pero es verdad que los niños, hasta el que más paciencia tiene, pues lo saca de su centro. Pero es muy lindo, lo estoy disfrutando muchísimo. ¿Y cómo lo has combinado con tu carrera como actriz? Gracias a mi mamá, ¿Has realmente. Mi tenido el apoyo? mamá es, ¿Se vinieron con sí, después? sí, mi mamá, porque mi papá se sigue en Santa Clara, pero mi mamá es mi mano derecha. Si no fuera por ella, yo no pudiera hacer ni la mitad de las cosas que hago, porque yo en ella confío totalmente para dejarla y yo poder irme tranquilamente, relajada, a trabajar, a disfrutar el trabajo y hacerlo sin estrés, con calma, con amor, Hace, gracias a ella. hace un tiempo llega la oportunidad de formar parte, creo que es una oportunidad porque a nosotros los actores tener que quizás, como se dice, un trabajo fijo, Ujú, además con un personaje atractivo, además con un programa que tiene muchísima audiencia como sí. es Tras la Huella. ¿Cómo llega esa oportunidad después de haber sido parte quizás en algunos capítulos con personajes negativos, con personajes diferentes, de formar parte? ¿Fue casual?
quizás por unos capítulos que fuiste invitada y después te quedaste. Sí. Cuéntame cómo fue, cuánta alegría te dio. Sí, yo realmente hacía mucho tiempo que no hacía Tras la Huella y pasó un día por allí y entonces estaba Noemí, la directora Noemí, y me proponen un personaje que era un personaje negativo, era una bandida. Y hago esto y después al poco tiempo me llama, ella quedó muy contenta, complacida con el trabajo y me llama para hacer una capitana, o sea, un personaje ya dentro del equipo. No fijo, era un invitado. Sí, Y en un entonces, caso, una ajá, en un capitana. caso, invitada a trabajar con el equipo. Y entonces, bueno, lo hago. Y después me proponen quedarme. Y bueno, yo me asusté un poco porque yo dije, bueno, este tipo de personajes después te enmarca y quizás ya otros personajes que son muy ricos para poder explotar, vaya, como actor, uno poder explotar un poquito más, después me iban a costar porque una vez ya que haga un oficial, Quizás tenías miedo que te sí, encasillaran un poco. exacto. Y dije, bueno, está bien, lo voy a hacer. Y fue así como ya entré al equipo, me recibieron con mucho amor, me han tratado muy bien, me he sentido muy bien realmente. Hemos conformado también una familia allí. ¿Cómo te preparaste para este personaje? Bueno, todo ha sido a la marcha, porque me llamaron así, no, oye, mira, tienes que entrar, porque creo que en ese tiempo Mumi ya estaba embarazada, estaba casi al parir, algo así. Y entonces, mira, tienes que entrar a hacer estos capítulos. Bueno, yo, está bien, vamos para allá. Y entonces, Amelia, Leo, Laurita, bueno, todos me han ayudado mucho y los directores que han estado al frente de nosotros también. Ay, qué bueno. ¿En algún momento has vuelto a hacer teatro para niños? A ver, Porque sí, sé, tenemos un amigo en común, sí, cómo Rolando González, que no, le Rolo, mandamos un sí. abrazo y bueno, queremos en algún momento que nos acompañe aquí en el programa. Trabajas mucho con él, yo lo he hecho también, hemos coincidido en actividades y él, bueno, con su personaje antológico, con su payaso Rollo, Rollo. hace muchísimo trabajo para niños. Sí. ¿Lo has vuelto a hacer quizás con él o en otra ocasión? Realmente no lo he hecho mucho por el mismo tiempo, ¿sabes? Que me gusta mucho, me encantan trabajar para los niños, me gusta el trabajo con los niños. Que no lo hago fuera, pero en la casa todos los días Todo hago las actividades para niños y lo disfruto mucho realmente. Pero ya sí, como tal oficial, no he podido hacerlo más. Bueno, yo te propongo hacer una pausa, enseguida regresamos y vamos a entrar en el ojo del agua. Nos vemos. Ay, familia, familia, yo estoy tratando de concentrarme y de mantenerme lo más seria posible y estamos aquí en la Galería Villa Manuela que se encuentra en la UNIAC, que siempre está abierta para ustedes. Y cuando les dije al principio que estaba tratando de concentrarme es porque esos ojos verdes del invitado que tengo aquí a mi lado me tienen un poco nerviosa. Tengo el placer de tener a mi lado a Juan Carlos Hernández. Quizás cuando digo el nombre se quedan así un poco como perdidos, pero si les digo Juan Carlos el Gordo, al momento lo van a identificar. Mi amor, me tienes nerviosa. Gracias por lo de los ojos bonitos, ya los años ahora se van ahorita apagando un poquito. Imagínense que estoy empezando la entrevista y me dice, tú siempre tienes esa sonrisa así, qué poca seriedad, pero cuánta dulzura. Eres uno de esos artistas que el público adora, que el público tiene en su corazón, pero queremos estar aquí hoy además diciendo que no solo eres humorista. Y, por favor. Bueno, yo soy actor no graduado. A mí me botaron de la ENA en tercer año. No te estoy diciendo la verdad, yo era muy indisciplinado, en tercer año me botaron de la ENA. Y entonces empecé a hacer magia y de pronto cayó el humor. Después me evaluaron como actor, gracias a Frías en actuar. Y entonces volví a hacer cosas, estoy haciendo cosas de actuación, cosas que me gustan mucho, cosas que la gente no te llama porque piensan que uno no puede hacer cosas serias. Y gracias a la directora de Radio Arte, me convocaron a hacer una novela, Manuel Ramírez era, una novela de Cari Cruz. Yo le dije, yo quiero hacer algo. ¿Tienes un personaje positivo o negativo? Me escribieron un personaje, era la segunda parte de la novela, se llamaba Te quiero contar mi vida. Era un personaje positivo, un tipo muy gracioso, era pelotero, era esa cosa. Y después he hecho varias cosas, he hecho Caso Cerrado, he hecho personajes con Víctor Osorio Saldívar, que me ha llamado y me ha impuesto personajes más dramáticos todavía. Y eso me ha llevado a volver a hacer lo que yo quiero hacer, actuar.
Ya lo saben, directores, por favor, tenemos un talento aquí Sí, que talento. se dan cuenta de lo que le estoy diciendo. Ahora mismo, ¿dónde podemos disfrutarte en esos espacios dramatizados que ofrece la radio? Bueno, Radio Arte es por todo el país. ¿A Sabe qué hora? que eso no sé, depende la provincia los que pongan los horarios, ¿no? Pero sí estoy todos los domingos fijo en un programa en Radio Progreso, dirigido por Víctor Osorio y escrito por Miguel Corella, que se llama El Tumbaíto. Comienza a las 7 de la noche, termina a las 8:30. Es un programa de participación. Yo lo conduzco, hago entrevistas con otra excelente locutora. Estoy en la sección de teatro en Así, en Rebelde, que hablo de teatro, de los actores de teatro, que me ha puesto a estudiar bastante. Porque no solo de los actores cubanos, también hablo de los actores internacionales, del teatro internacional. Y bueno, eso, haciendo mucho radio que me gusta. Y es difícil porque con la imagen podemos solucionar muchísimas cosas, pero ya actuar en las radios es más complicado. Uno de tus mayores retos. Lo que he hecho en la radio, hice un vendedor de drogas. Sí, con una voz de esa le decían el ronco. Y era una cosa, ya tú sabes, mi hermano. Pero había escenas muy interesantes, muy interesantes. Ese fue el reto. Y una vez que me dijeron para ser un niñito de 10 años ¿Y que... cómo era la voz ahí? Oh, el niñito, tú sabes que habla así más o menos. Me encanta, siempre te vamos a querer mucho. No dejes de hacer humor, por favor, porque esto quedó aquí entre tú Y yo. Con sinceridad y sin secretos. Estamos de vuelta y ahora te invito a un helado de chocolate de Ay, qué Charo, rico. a una Magdalena de Yacer, Muchas gracias. que bueno, nos acompañan siempre en los programas. Pero bueno, si quieres lo dejamos para el Sí, final, para el que final. ese pintalabios anda impecable. Bueno, Ojo de Agua. Creo que una gran oportunidad para cualquier actor, actriz, protagonizar una telenovela. En Cuba regresas a ser dirigida por Alberto Huerta después de haber trabajado en Lucha contra Bandidos. ¿Cómo llega esta oportunidad? ¿Te presentas a casting? O bueno, ya te conocía como actriz y te dio el personaje de una. Bueno, realmente con Lu había trabajado en un Tras la Huella. Había hecho algo pequeño porque en la temporada donde yo trabajé la dirigió Rolly Peña. Ah, fue la temporada. Fue la temporada de Rolly Peña. Entonces, bueno, me llama un día y me dice que estaba preparando una novela y que me tenía en mente. Y bueno, después de eso pasó un tiempito, yo me ilusioné, pero en calma. Y entonces, bueno, me llamó después, a los meses, me llamó Yailin que iban a hacer casting, que querían verme, que les encantaría que estuviera en el casting, que iba a ser pocas actrices. Y bueno, fui, hice el primer casting y hice otro más. Y bueno, ya finalmente quedé para Siempre el hiciste personaje. casting por ese personaje. Sí, siempre hice el casting para Nadia. Sí. Y el primer casting lo hice con la que hace mi hermana, con Jenei, porque no nos tocaba hacer el casting juntas porque ella tenía que irse, ya había hecho su casting. Y bueno, todo se arregló y hicimos el casting juntas y después quedamos juntas para ser las hermanas. Y luego con mi hija, con Cindy Rosario, dos excelentes actrices, y bueno, ya después quedé para el personaje. ¿Qué te pareció el guión cuando te lo leíste? A ver, en la primera lectura, ¿sabes? Que cuando nos dan un guión, en primer lugar, uno lo lee rápido para ver más o menos de qué va. Y me fue atractiva la historia. Ya después, claro, uno va adentrándose y estudiándolo y ahí encuentra cosas que quizás te gusten más o menos. Pero bueno, la primera impresión me atrapó. Y entonces por eso también decidí hacer el personaje. ¿Quisiste tú como actriz, junto con el equipo, quizás de cambiar algunas cosas? ¿Tuvieron la posibilidad? ¿Lo hicieron? En algún momento yo sentí que quería que Nadia fuera por otro camino en determinados conflictos que hay, pero bueno, no puedo adelantar mucho. Pero bueno, ya está el guión, ¿sabes? Cuando está la obra, tú tienes que tratar de defenderla como es, porque no es Yura lo que estás interpretando, es Nadia. Y hay que defenderla y ayudarla a que camine. Y entonces, bueno. Bueno, es una telenovela que se desarrolla supuestamente en un pueblo de campo y, por supuesto, hay que ir a lugares lejanos a grabar, sí. lejos de la ciudad. ¿Cómo fue el proceso? Imagino que se recogía muy temprano. Sí, muy temprano. Y yo era la primera, yo era una de las primeras que recogían. Sí, y entonces la última después que llegaba. Y eran unas fincas donde el acceso en carro era muy complicado.
Entonces nos Era quedaba hasta como un un punto y después kilómetro, que había que caminar adentro. pasar una línea y bueno, llegar hasta el lugar. Y era muy temprano, siempre en tiempo de frío todavía. Y era muy agotador el proceso, pero creo que siempre uno lo disfruta muchísimo. Montar a caballo, estar en el campo, que se respira aire puro. Fue bonito, fue ¿Alguna bonito. anécdota quizás con un animal, con unas circunstancias? Sí, Con... hay una escena que ya pasó, que la habíamos ensayado, pero no habíamos ensayado con la yegua, ¿no? Y está Fabián, que hace el personaje de Genaro, y me dice, vamos, Nadia, ¿no quieres montar la yegua? Que mira, y yo le digo, no, no sé, Genaro, no sé, hace tiempo que no monto. Y eso no se ensayó, el que él se bajara y yo me montara, y todo eso fue como quedó. Y me monto en la yegua, fíjate que yo termino de decir el texto, ¡cuida más viejo! Y así la yegua se desprendió. Y no habías terminado todavía el texto. Y fue así, pero quedó tan natural, ¿sabes? Que bueno, después lo disfrutamos cantidad. Pero sí. También tienes un hijo, tienes una hija, que estabas comentando, tienes un hijo también en la novela. Sí. ¿Cómo te sentiste? Súper bien. ¿Apoyaste a los muchachos? Sí, sí, muchísimo. ¿Cómo se trabajó? Muy bonito. De hecho, tenemos una relación muy linda y tratamos de cultivar eso durante todo el rodaje para que se pudiera ver una cercanía real. Y los dos, mi hija y mi hijo, espectaculares y muy buenos los dos. Me encantan. Algo que ocurre siempre que termina una telenovela, lo he conversado acá con varios actores, sobre todo de Ojo de Agua. Regreso al Corazón terminó, bueno, con mucha acción, Sí. una novela que terminó muy arriba, a las personas, bueno, les gustó mucho, muchísimo sí. la novela. Entra Ojo de Agua, que a pesar de que lo haga con un huracán, es una novela con otros conflictos, Exacto. otro lenguaje, otra temática, otra fotografía. Y quizás al principio tuvo un poco de rechazo. Sí. Yo recuerdo cuando comenzó Regreso al Corazón, tuvo su rechazo después Exacto. que terminara Sábados de Gloria. Es normal. Pero quizás aquí, con esto de las redes sociales, que todos tenemos la posibilidad de criticar, de expresarnos y a veces decir lo que sentimos de una manera muy directa y a veces nos puede afectar. Tú Sí. como protagonista de esta telenovela, ¿cómo te afectó? ¿Hasta dónde? Si lo hizo, ¿cómo lo manejaste? A ver, mira, yo realmente digo que cada cual tiene su criterio y cada cual tiene la elección de ver o no ver. Y claro, es muy fácil juzgar, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Sabe? El público está ahí y nosotros entregamos. Lo que sí hay una cosa que sí quisiera decir, que es que lo hacemos con mucho amor y con mucho sacrificio. Y que a veces hay que valorar un poquito más esas cosas, pero igual el público es el que dice la última palabra. Y yo siempre digo, vamos a esperar, vamos a darle tiempo, vamos a dejar que vuele la novela. No, que ya ha Y ido bueno, volando. exacto, y ya exacto. las personas se están encariñando Se con la están novela. encariñando con la ya novela. están entendiendo los conflictos, Exacto. los personajes, los nuevos actores que están en la novela, que es normal Exactamente. que se tengan que acostumbrar. ¿Estás Sí. feliz con el resultado Sí. de tu trabajo? A ver, yo... ¿Cómo eres contigo misma? Como... Yo soy un látigo, pero bueno, ya está hecho, ya no podemos arreglar. Y trato de disfrutarlo sin llevarme tan recio, ¿sabes? Y yo me sorprendo mucho porque cuando uno está dentro de la novela no logras disfrutar de todo, ya de cuando está todo armado. Y entonces yo me agarro como espectadora. Yo, mira esto, mira. Y entonces es bonito y lo estoy disfrutando mucho. Estoy contenta con Nadia, que es un personaje que me ha gustado mucho porque es un protagónico, que es un ser humano. No es ni bueno ni malo malo, ¿sabes? Con sus Es buena, conflictos, pero hace cosas que quizás no estén bien vistas. Pero por eso es que me ha gustado mucho, porque también va a ser muy contradictorio. Tiene muchos conflictos fuertes, Nadia. Y bueno, vamos a ver qué pasa con eso. ¿Qué te encuentras haciendo en este momento? Bueno, ahora me mantengo con Tras la Huella, en La Neurona que grabamos por Paquete de los Programas, en mi obra de teatro que te comentaba al principio, que quiero estrenar este año, que es Pero, dirigida por, o sea, yo digo, El video, la idea es tuya. es mía y la he dirigido yo conjuntamente con las otras dos actrices. Así es, No puedo decir una que... dirección coral. Exactamente. Y es un trabajo y un proceso muy bonito, se llama Guerreras la obra. ¿Dónde Y se bueno, presentará? no tenemos idea, estamos ya amarrando los últimos detalles para poder estrenar. Ay, qué bueno, pues te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Que bueno, que sigan disfrutando de Nadia y de la novela Ojo de Agua. Y quiero, por supuesto, en nombre de varios emprendimientos que siempre nos acompañan, darte algunos regalos para que te lleves a casa. Ay, muchas gracias. ¿Te parece bien? Sí. Bueno, mira, por aquí tenemos
de Marí, un centro holístico de bienestar, de belleza, donde te puedes hacer Ay, qué bueno. muchísimas cositas. Muchas gracias. De Turker, una empresa de limpieza y mantenimiento para el hogar, donde, bueno, tienes un servicio completamente gratis. Ay, qué bueno, muchas gracias. De Clara Camaieri tienes un perfume. Me encanta. Villa 500. Ay, qué bueno. Para el celular, sabes que trabajamos en estos tiempos Sí, cómo no. muchísimo con el celular, de Aclirar. Bueno, este porta celular. Ay, muchísimas gracias. Lo voy poniendo por aquí. El rostro de habanera, de Me encanta, Regustillo. soy fanática de Regustillo, tengo en mi casa 2. Yo Tienes dos, ya vas a tener 3. tengo 2, voy a tener 3. Y la familia Regustillo es una familia especial que quiero mucho, que son muy bondadosos y generosos y le mando un beso grande a esa familia. Qué bueno. Ay, gracias, qué lindo, me encanta. Del Bolo, esta preciosa Ay, qué bonito. cartera. Muchas gracias. Y bueno, de Isla Flor, Ay, me encantan las flores. Estas Qué hermosas bonita. flores. Ay, muchísimas te ha gracias. ido por aquí, te ha ido Sí. por acá. Qué bonita. Muchas gracias. Quiero agradecerte por este momento tan bonito. Me he sentido muy bien, muy cómoda. A todo el equipo, muchísimas gracias por la invitación. La verdad. gracias a Que ti hacen un programa muy lindo y defendiendo la cultura y bueno, todas las áreas y manifestaciones de nuestro país. Así, y siguiendo, bueno, tu hermosa carrera, como la de muchos actores, actrices y parte de la televisión cubana. Gracias de parte de todo el equipo por haber llegado. Ay, gracias a Esto es con ustedes. sinceridad y sin secreto entre tú. Y yo. Quedó claro. Nos vemos el próximo sábado, 2 de la tarde, por Cubovisión, el canal de todos.